Bienvenidos sean a un nuevo video y el día de hoy vamos a hablar un tema sumamente interesante y es que vamos a analizar lo que es el caso de Job. Job, un personaje súper conocido en el mundo cristiano, un personaje que ha sido usado para enseñanzas como que Dios manda males para enseñarte algo bueno, como que Dios quiere probarte cuando pasan situaciones malas, que pasan situaciones difíciles como un accidente, a lo mejor como una enfermedad o un cáncer. Son estas situaciones usadas por Dios para traer males. Bueno, eso es lo que se ha enseñado por mucho tiempo y eso es lo que vengo a desmentir el día de hoy. Mi estimado amigo, mi estimado espectador, bienvenidos sean a un nuevo video. Hoy vamos a analizar Job, un personaje mal interpretado. Hablar de Job es hablar de uno de los personajes más icónicos de la Biblia. Es, según dicen, el libro más antiguo cronológicamente hablando, después de Génesis, y contiene una de las historias más impactantes narradas en las Sagradas Escrituras, pues esta historia ha sido usada y utilizada para enseñar en la Iglesia de Cristo que Dios manda males para traerte o llevarte a algo mejor, o para enseñarte algo en la vida que tenías que aprender. Es decir, todas estas cosas que te pasan en la vida son planes de Dios para moldear tu vida. Primeramente vamos a analizar lo que es la vida de Job. El libro de Job trata precisamente sobre las calamidades que le vienen a Job. Job era un hombre muy rico, un hombre que tenía una familia muy numerosa, una persona con muchas adquisición, eh, con riquezas, con propiedades, y de un momento a otro pierde todo. Y básicamente se ha usado este personaje o este libro, se ha utilizado para enseñar que Dios manda males con propósitos. Por ejemplo, si usted sufrió un accidente, vas con el pastor o la persona y te dice, eso que te pasó fue un plan de Dios para enseñarte algo mejor. O si fallece alguien, lo mismo. Si pasas de alguna enfermedad muy difícil o pasas por una situación personal muy difícil, lo mismo. Se llega a la conclusión de que Dios manda esos males para enseñarte algo, para mostrarte alguna verdad, no sé. Job ha sido uno de los personajes más mal interpretados que, no sé, que yo haya visto en un libro o haya conocido. Y la historia de Job, las calamidades de Job, todas estas cosas malas que le suceden, ocurren en los primeros 2 episodios. Y el libro de Job tiene 42 capítulos. Y solo va a hacer falta terminar de leer el libro para comprender de qué trata o cuál es el fin del mensaje del libro de Job. Entonces vamos por partes para ir explicando y darme a entender. Y lo primero que vamos a estudiar del personaje de Job es por qué muchas personas tienen en tan alta estima al personaje de Job a tal punto que piensan que es perfecto y que no tiene ningún defecto. Entonces vamos a leer en Job 1:1, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ya con este pasaje simplemente te das cuenta que se tiene la idea, o aparentemente se tiene la idea de que Job era un hombre perfecto, aparentemente, ¿no? Vamos a leer el versículo 5, dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del comité, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Luego, del versículo 6 al versículo 12, tenemos la plática entre Satanás y Dios, donde aparentemente Jehová le da permiso a Satanás para que destruya la vida de Job. Y después en el versículo 13 al 22 tenemos todas las calamidades que le acontecen a Job. Ese es básicamente el resumen del primer capítulo. Vamos a leer el episodio 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
Vamos a seguir analizando aquí donde está el clásico pasaje de Jehová dio, Jehová quitó, clasiquísimo versículo, donde muchos se agarran o sostienen la idea de que Jehová manda males y Jehová manda bienes. Pero bueno, vamos a terminar de leer el capítulo 1 y el capítulo 2 para analizar el contexto, por qué se tiene esa idea tan fuerte sobre Job. Vamos a ver Job versículo 3. Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondido Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre no tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. La misma frase que le dice en el versículo 12 del capítulo 1. Fíjate que dice, él está en tu mano. En ningún momento dice, te lo entrego o te lo doy. Pon mucha atención. Vamos a seguir, terminar de leer estos dos primeros episodios. Dice, en el versículo 9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces vamos a hacer un resumen de la historia, vamos a entender el personaje de Job, el trasfondo de Job. Como vimos, Job es un personaje que lo tenía todo, que tenía muy buena familia, que era un hombre muy rico, que tenía muchas pertenencias. Lo pierde y la historia aparentemente parece que Jehová le da permiso a Satanás para entregarle la vida a Job. El primer argumento que quiero hablar también es de que se cree o se piensa que Job era perfecto. Pero hay que entender que la palabra perfecto en el hebreo es el hebreo tam. Y tam se puede traducir perfecto, pero también se puede traducir íntegro, también se puede traducir recto, quieto. Tiene varias traducciones, son las que me acuerdo ahorita, pero creo que es un error decir que Job era perfecto en el estricto sentido de la palabra, como como lo entendemos en nuestro español actual. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en todo caso, Job hubiera sido nuestro redentor. O sea, si Job no hubiera cometido pecado, hubiera sido tan perfecto como lo están describiendo aquí, pues en todo caso Job hubiera muerto por nosotros, Job hubiera sido nuestro redentor, pero no fue así. El único que dice la Biblia que fue perfecto, que no cometió pecado, fue del propio Cristo. Según de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces, de Job nunca se dice tal cosa. La palabra perfecto se puede traducir también íntegro, se puede traducir también recto, se puede traducir, yo creo que lo más era temeroso de Dios, es la manera correcta de entender ese adjetivo calificativo que se le da a Job. No que era perfecto de que no cometió pecado, de hecho sí cometió pecado y es lo que vamos a analizar. Ahora, ¿por qué se dice? Ahora el segundo punto es por qué se dice o por qué parece que Jehová le entrega la vida a Satanás. Yo en ningún momento veo que Dios le entrega la vida a Satanás, o sea, le entrega Job a Satanás, sino lo que dice es lo siguiente, Job 1:12. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Lejos de Dios entregarle la vida a Satanás, como siempre se ha enseñado, yo veo un Dios que está diciendo, Él está en tu mano. O sea, no me lo pidas a mí, Él ya está en tu mano. Y lo vemos también en el versículo 6, dice, he aquí, Él está en tu mano, mas guarda su vida. Lo mismo, él está en tu mano. O sea, Él ya está en tu mano. ¿Para qué me lo pides? Si Él ya está, si tú ya tienes poder sobre Él. Ahora, ¿por qué tienes poder sobre Él? Vamos a ver uno de los pecados que cometió Job. Vamos a ver Job 3:25. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo
temía. En Job 3:25, Job está reconociendo que él tenía miedo de algo, él tenía miedo de perder a sus hijos. ¿Cómo sabemos que él tenía miedo de perder a sus hijos? Job 1:5. La oración de Job era porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. El hecho de orar por alguien porque tienes miedo de que pecó no es señal de fe, es señal de temor. Ahora, si tú sientes que esto está muy forzado, que tú dices, no, yo creo que, o sea, tú estás aferrado a que Dios sí le permitió a Satanás entregarle su vida, vamos a analizar lo que dijo el propio Jesús. O sea, vamos a compararlo con las palabras del propio Cristo. Vamos a ver Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si te das cuenta, las cosas que sufrió Job, la pérdida de su familia, la pérdida de sus bienes, la destrucción de sus cosechas, la destrucción de sus viviendas, todo lo que sufrió Job son los tres adjetivos con las que Jesús califica al ladrón: hurtar, matar y destruir. Esas tres cosas las padeció Job. Y en ningún momento vemos que Jesús dice que esas cosas son enviadas por Dios. En ningún momento vemos tal cosa. Ahora, a una de dos: o Jesús nunca leyó el libro de Job y Jesús nunca aprendió que Dios mandaba lo bueno como lo malo, o Job está contradiciendo a Cristo. Job está equivocado conforme a lo que está diciendo, porque Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. ¿Qué está diciendo con eso? Está diciendo precisamente que las cosas malas que le pasaron fueron cosas que Jehová le quitó. Y esto se contrapone también con la idea de Mateo 7:11, que dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Dicho esto, nos surge la pregunta, ¿y acaso Jesús nunca leyó el libro de Job? O sea, me pregunto yo, ¿Jesús nunca leería el libro de Job? ¿Jesús nunca habrá leído ahí donde Jehová entregó a Job a Satanás y donde dice Job que Jehová dio, Jehová quitó? ¿O será que tenía otra forma de interpretar y sobre todo que terminó de leer el libro de Job? Porque ahorita vamos a ver, ahorita que avancemos, conforme vayamos avanzando los capítulos, que nos van a ir aclarando todas estas dudas y todas estas preguntas. El propio libro te lo va descifrando, te lo va resolviendo. ¿Por qué digo esto de que hay que terminar de leer el libro? Precisamente porque a mí me gusta mucho la escritura y bueno, voy a comentarles aquí de un cómic que hice. Se llama Dios no mató a tu hijo. Está ahí, trata precisamente de esa temática. Si te interesa, lo estoy ofreciendo totalmente gratis. Tú lo puedes leer en la plataforma de Webtoon y en la plataforma de Manga Plus Creators. Y si te interesa leerlo de manera gratuita, me puedes mandar un mensaje a mi Instagram. Te voy a dejar el link ahí en la descripción y te voy a poner lo estoy poniendo ahorita aquí en pantalla si te interesa que te pase el cómic de manera gratuita. Ahora, si tú deseas apoyarme económicamente o deseas apoyar mi trabajo como ilustrador, en Amazon, en Amazon.com lo estoy publicando ahorita, está ya publicado de manera digital y próximamente va a estar de manera, para que lo compres de manera física. Y bueno, pues ya después de este anuncio, la razón por la que digo esto es porque a mí me gusta mucho la escritura, me gusta, conozco sobre narrativa, sobre el desarrollo de personajes, y Job es un libro histórico, no deja de ser una historia, un libro histórico, pero no deja de ser una historia. Y el personaje de Job también tiene un desarrollo, también tiene un desenlace. Job no es el mismo al principio como al final. El mejor ejemplo que te puedo poner es el ejemplo de la historia de Pinocho. Pinocho, si tú habrás leído la historia original, no es el mismo al principio del libro como al final del libro.
Pinocho al principio es un desgraciado, es un hijo de la fregada. Sí, niños, el autor de Pinocho le describía como una desgracia de la humanidad y un auténtico criminal. Y conforme va avanzando el libro, esto va cambiando. Empieza a tener aventuras, empieza a tener acciones, de repente pasa por situaciones muy difíciles y su manera de pensar que tenía al principio del libro ya no es la misma al final del libro. De hecho, tal es el cambio que tiene que pues al final él cuenta, se convierte en un niño verdadero y logra su objetivo, etcétera, ¿no? Bueno, pues con Job pasa algo similar. En el libro de Job pasa algo similar. Job no es el mismo al principio del libro que al final. Job pasa por una transición y es lo que vamos a analizar ahorita. Te vas a dar cuenta que toda esa concepción de que Jehová dio, Jehová quitó, toda esa concepción de que Satanás le había entregado, que Dios, perdón, le había entregado la vida a Satanás, todo esto de que él no había pecado, de que él no había cometido un error, de que era justo, perfecto, todo eso se lo van a confrontar en el libro, en la historia, cómo se desarrolla. Entonces no me quiero adelantar, vamos por partes. Y aquí es donde empieza realmente mi tema. Entonces vamos a retomar el punto de Job 3:25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Ahora analizamos un poco que Cristo nunca enseñó a un Dios que mandaba males. Jamás los viste diciendo esas estupideces, esas tonterías. Culpando, ¿qué es eso de culpar a Dios? Que se murió tal niña y decir que fue un plan de Dios, que cayó un terremoto y fue el plan de Dios, que vino el COVID, etcétera, etcétera. O sea, la religión se sacia, o sea, de verdad se sacian de culpar a Dios y se van a dar cuenta aquí en este mismo libro que eso de culpar a Dios es pecado. Entonces, yo sé que es algo a lo mejor muy, muy nuevo para ustedes, a lo mejor para algunos, otros no sé. Pero va a estar muy interesante cómo vamos a desarrollar el tema. Y quiero enfatizar que Primera de Juan 4:18 te dice lo siguiente: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor, vamos a hacer énfasis aquí, el temor lleva en sí castigo. Fíjate bien, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Acabamos de leer que Job está reconociendo, si Job tú eres el Señor perfecto, está reconociendo que tuvo temor y que le vino todo lo que él temía. Y estamos leyendo en 1 de Juan 4:18 que el temor lleva en sí castigo. Entonces ahí tenemos un argumento, algo muy claro para empezar, que no fue Dios el que le mandó esas calamidades. Ahora podemos entender por qué Jehová le dice a Satanás, él está en tu mano. ¿Por qué él estaba en su mano? Porque Job estaba operando en un espíritu, en una actitud de temor, de miedo. No, Job no operaba en fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ese espíritu de temor que Job tenía, al fin y al cuentas le trajeron esas calamidades. Proverbios 18:21 dice lo siguiente, va a reforzar lo que venimos hablando. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Más claro que el agua, esto no es cuestión de nueva era o cuestión de estilo de confesión o de positivismo. No, señores, si te das cuenta, esto es Biblia. Job 18:21 te está diciendo que la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Qué es eso? La confesión, el temor, tus pensamientos, tu forma de ver, tu forma de concebir el mundo, tu forma de pensar afecta el mundo espiritual. Y vemos que en Job 1:5 constantemente Job estaba diciendo de manera temerosa que sus hijos habrían pecado y lo hacía todos los días. Entonces ya se había vuelto un estilo de vida de Job, toda esta forma de vivir en constante miedo. Ahora bien, después de esto, vemos que en Job 2:11 se presentan tres personajes nuevos. Los tres personajes nuevos es Elifaz, Temanita, Bildad, Chujita y Sofar Namatita. No obstante, estos amigos, y voy a resumirlo un poquito, aquí nos vamos a ir acelerando un poco. Estos amigos de Job, una vez al enterarse de todo lo que Job vivió, van hacia él e intentan, digamos,
hacerle ver a Job que él pecó. Si tú empiezas a leer el libro de Job, te vas a dar cuenta que un episodio un amigo de Job le responde, le argumenta, y luego al otro episodio Job se justifica, comienza a argumentar, bla, bla. Y así se va, varios episodios así son. Entonces vamos a ver un resumen un poquito de esto. En Job 5:17 dice: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Dice, luego en el 6:24 Job se justifica. Job 6:24 dice: enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Esto lo dice Job. Entonces Job comienza a defenderse y comienza a decir, pues en qué he errado yo, si yo no me he equivocado, yo he sido hombre justo, yo he sido hombre perfecto, yo he sido hombre recto delante de Dios, y estas calamidades que me vinieron, pues no fueron mi culpa, fue la soberanía de Dios, es lo que suele decir la religión siempre. Y los amigos de Job, no obstante, hay algo curioso, no obstante los amigos de Job intentan hacerle ver que sí pecó, y eso lo vamos a seguir viendo, pero desafortunadamente los amigos de Job decían que sí pecó, pero seguían culpando a Dios de sus maldades. Por ejemplo, en el capítulo 5:17 ahí vemos: menospreciarás la corrección del Todopoderoso, o sea, hablando de que esas cosas malas que te vinieron fue porque Dios te castigó. Es lo que le estaban diciendo, o lo que le estaba dando a entender uno de los amigos de Job. Luego en Job 7:11 dice: por tanto, no refrenaré mi boca, y hablaré en la angustia de mi espíritu, y me quejaré con la amargura de mi alma. Así que aquí vemos que Job sí se quejó, Job sí se amargó, Job sí renegó, de hecho Job sí renegó de Dios. Y luego en Job 8:2 dice: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas, y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? Fíjate, si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Y luego lo que dice el versículo 5: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Entonces, si te das cuenta, otra vez otro de sus amigos está tratando de hacerle ver a Job que realmente sus hijos sí pecaron, y están como intentando hacerle ver que esas cosas malas que le pasaron fueron castigo de Dios. Lo cual esto tampoco es así. Te vas a dar cuenta que al final va a aparecer otro personaje que los va a confrontar y les va a hacer todo su error, y al final incluso el propio Dios los va a confrontar también. Estoy dando un poco de spoiler, ¿no? Pero vamos a seguir analizando. Fíjate que tal era el pensamiento de los amigos de Job. Tanto la postura de Job era: los males que me vinieron por la soberanía de Dios, yo no tuve la culpa. Y la postura de sus amigos era: los males que te vinieron fue porque sí fue tu culpa, pero Dios te está castigando. O sea, los amigos de Job terminaban diciendo, o llegaban a la conclusión, que era Dios quien castigaba con lo mal. Y fíjate, a tal punto era ese pensamiento que en el versículo 9:22 vamos a leer una cosa. Una cosa resta que yo diga: al perfecto el impío él los consume. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. Así que tenemos a Dios riéndose del sufrimiento de los inocentes. Esa es realmente, creo, que esa es la mentalidad del Dios que pinta la religión. Un Dios bueno que al rato te manda males. Un Dios bueno que al rato al homosexual lo mata, que le manda cáncer al que pecó, al que adulteró. Un Dios bueno que luego manda males y a eso le llaman justicia de Dios. Ese es el pensamiento de los amigos de Job. Ese es el pensamiento de Job, y ese es el pensamiento de la religión en general. Se sacian de ese tipo de enseñanzas. Y hasta el momento parece que el libro de Job les da la razón, ¿no? Parece que todo es así, que Dios manda males, pero el tiempo y el libro de Job me dará la razón al final de su libro. En Job 22:5, vamos a ver Job 22:5. Uno de los amigos de Job, para que te des cuenta
que los que estaban tratando de hacerle ver a Job que no era tan perfecto como él se decía. En Job 22:5 dice: por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Así que tenemos a un amigazo ahí diciéndole: güey, tú la cagaste, tú la regaste, tú la echaste a perder. Y esto continúa durante todo el libro de Job, casi hasta el final. Uno de los amigos tratando de hacerle ver a Job que sí pecó, y luego Job justificándose, hasta que llegamos al episodio 32. El episodio 32 aparece un personajazo. Yo le digo, es el Itachi del libro de Job. Si entendiste la referencia, te quiero mucho. Y le dice, Job 32:1, aparece un personaje llamado Eliú. Y Job 32:1 dice: cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. ¿Te das cuenta cómo dice? O sea, estuvieron estos tres tratando de darle ver que Job había pecado, pero Job se justificaba y se justificaba, y para él era justo a sus propios ojos. Como suele pasar mucho cuando hablo de estos temas, a mucha gente que desconoce estos temas, gente se justifica, gente en vez de decir Dios es bueno, Él tiene buenos planes para mí, no, dicen eran los planes de Dios. Es una forma disfrazada de culpar a Dios, de decir yo no hice nada malo, Dios sabe por qué hace las cosas. Y la misma actitud tenía Job, y espero que así como Job se arrepienta, ahora que tú también, que a lo mejor alguien que está viendo este video, que a lo mejor está pasando por una situación difícil, o que a lo mejor ha tenido dudas acerca de este tema, también se arrepienta y cambie de parecer. Vamos a ver cómo confrontó Eliú a Job y qué cosas le dice. Dice: entonces Eliú, hijo de Baraquel, busita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. ¿Te das cuenta? Oye, eso está más claro que el agua. Eso está impresionante. Eliú está confrontando a Job porque Job se justificaba todo el tiempo diciendo: oye, ¿yo qué he hecho mal? Oye, yo soy perfecto. Oye, yo soy recto delante de Dios. Y la misma actitud tienen muchos religiosos ahora. O sea, cuando viene un accidente, la gente dice: Dios sabe por qué. Dios me mandó esto con un plan. ¡Ey! No te justifiques tú. Justifica tú a Dios. Defiéndelo. Y Eliú es un personaje, yo creo, casi desconocido por el mundo religioso. O sea, yo toda mi vida estuve en escuela dominical y jamás escuché sobre la vida o la historia de Eliú. Y es un personaje, creo, súper importante que debería ser conocido por el mundo cristiano. Eliú confrontó a Job y le hizo ver el error en el que estaba. Vamos a seguir viendo. Versículo 8, capítulo 32, versículo 8 dice: de cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decía, fíjate, y le está diciendo: yo fui testigo, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Eso es lo que dice Job. O sea, el libro está diciendo: oye, yo te escuché decir que tú eras limpio y sin defecto, que tú eras inocente y no hay maldad en mí. Versículo 12: he aquí, en esto no has hablado justamente. ¿Cómo dices? En esto no has... ¿En qué cosa no has hablado justamente? En todo eso de que yo soy limpio, yo no he cometido pecado, en todo esto no pecó Job, y todas esas cosas que leímos desde el principio del libro, incluso durante todo el desarrollo. Eliú le está diciendo: oye, en todo esto no has hablado justamente. Lo está confrontando. Vamos a ver un poco más de un resumen, un poco más de cómo lo confronta. Job 34:5 dice: porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. Es lo mismo que dicen, es lo que siempre dice cuando tú dices, cuando tú enseñas o cuando tú crees que Dios te mandó un mal, que Dios te mandó una calamidad,
que Dios te mató un hijo, que Dios te mandó un cáncer, una enfermedad, para enseñarte algo a ti, tú te estás justificando, tú estás diciendo, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho, Dios me ha quitado mi sanidad, Dios me ha quitado mi prosperidad para enseñarme algo. Y Eliud te está diciendo que... Dice, versículo 10, por tantos varones de inteligencia, oídme, lejos esté Dios de la impiedad. Me gusta cómo lo dice, lejos esté Dios de la impiedad, o sea, lejos esté Dios de que haya mandado todas esas cosas malas, lejos esté Dios de que haya querido que el mundo se destruya, lejos esté Dios de ese terremoto, lejos esté Dios de esa muerte. Y del omnipotente la iniquidad. La iniquidad tiene que ver con muerte, con destrucción, con todo eso de que habló Juan, de que habló que el ladrón, o sea, si básicamente y Dios destruye, mata, roba, todas esas cosas que le acontecieron a Job, Dios las permite o Dios las hace, pues básicamente está él operando iniquidad, porque esa es otra. Muchos dicen que Dios no manda males, pero dicen que Dios sí lo permite. Eso es estar cerca de iniquidad, estás como con un contrato, es contradictorio. No se puede enseñar un Dios bueno y tener a un Dios que permite lo malo para enseñarte algo. Eliud está diciendo claramente, esté lejos Dios de la impiedad, y el omnipotente esté lejos de la iniquidad. Porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Y la gente que tiene muy metida esta idea, déjame hacerte la idea, te aseguro que aquí interpretan, ves, ahí dice que Dios retribuye, o sea, Dios sí manda castigos cuando pecas. Y eso es muy sencillo de entender. Cuando la Biblia habla de que pagará al hombre según su obra, no es de que te va a mandar males. Y ahorita te lo va a decir claramente que él no paga con males, sino que es lo que está escrito. Dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, la forma en que Dios paga es dejando que tú coseches lo que tú hiciste. Y la forma en que Dios te libra, está escrito que envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Entonces, si tú no escuchas tus palabras, si tú no escuchas sus consejos, estás obrando en tus propios caminos, estás siguiendo tus consejos malos y terminas cosechando lo que tú mismo, en lo que tú mismo caminaste. Pero no es que Dios te mande males ni te los esté permitiendo. O sea, tú permitiste tu propio sendero, tu propia vida. Dice versículo 12, sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Te está diciendo claramente que Dios no hace injusticia, Dios no mata, Dios no te quita ningún terreno, Dios no te quita ningún trabajo. Absolutamente nada de lo que estás pasando, nada de lo que estás viviendo ha sido la voluntad de Dios. Versículo 37. Porque a su pecado añadió rebeldía, bate palmas contra nosotros y contra Dios multiplica sus palabras. Fíjate que Eliú le está llamando pecado a decir que Dios le mandó males. Si te das cuenta, si eres observador, se está juzgando aquí que Eliú está juzgando a Job diciéndole, el hecho de que tú digas males o el hecho de que tú estés culpando a Dios de tus desgracias, que estés diciendo que Él te quitó la justicia, que Él te quitó el derecho, estás pecando por eso. Y no solamente estás pecando, en el momento que tú te empezaste a justificar de que no, yo soy muy justo, yo soy muy recto, estás cayendo en rebeldía. Entonces por eso le dice, porque a su pecado añadió rebeldía, porque por más que lo confrontaron, por más que le hicieron ver de que no era Dios el que le mandaba esos males, más se justificaba y a su pecado añadió rebeldía. Job 35:2 dices, ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? Más justo soy yo que Dios. Y sigue argumentando, y sigue argumentando. ¿Eres más justo tú que Dios? ¿Tú que dices que Dios manda males para que vengan bienes? ¿Eres más justo tú que Dios? No lo creo. Ahora aquí en el capítulo 35:15
literalmente te lo va a decir. Literalmente te va a decir, dice, mas ahora, porque en su ira no castiga ni inquiere con rigor. Mis estimados hermanos, Eliú le está haciendo ver a Job que Dios en su ira, o sea, porque Dios sí se enoja, Dios sí se aira, pero en su ira no castiga. Hágale así. No castiga ni inquiere con rigor. ¿Qué es eso? No te va a mandar un mal, no te va a mandar un cáncer, no te va a mandar una destrucción. Luego, ¿en qué consiste la ira de Dios? Simplemente Dios se aparta. Es decir, tú continuaste tus propios caminos, tú seguiste tus propios consejos, Él va a respetar tu libre albedrío y Él se va a apartar. Y es cuando te apartas, cuando ya estás en la mano de Satanás. Por esto Jehová le dice en los primeros episodios, Él está en tu mano. Porque Job ya había caminado en pecado, ya había caminado en todas muchas... Eran actitudes de temor, eran actitudes de falta de fe, eran actitudes de maldición, de cobardía, podríamos decir, de justificación, de falta de humildad, probablemente de Job también, porque no reconocía sus errores. Y si te das cuenta, no eran pecados escandalosos. No es que Job haya pecado en el sentido de que haya robado, no es de que Job haya adulterado, no es de que Job haya mentido, pero había un pecado ahí que también le atrajo la maldición a Job. Y son cosas que normalmente la religión minimizan, pero la palabra en ningún momento minimiza estas cosas. Y a veces nos preguntamos el por qué me pasa esto, por qué esto, pues son actitudes que has tenido y que has atraído con el tiempo. Y Job 36:2 dice, espera un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Y esa es mi causa el día de hoy. Hay que defender a Dios, hay que dejar un poco el lado de estar culpándolo, hay que dejar el lado de estar diciendo que Él mandó males para que te vengan bienes y todas esas cosas. Y hay que empezar a realmente defender a Dios como Jesús lo hizo. Jesús en ningún momento lo viste diciendo esas estupideces de que Dios manda males. Nunca lo viste esas estupideces de diciéndole que se murió fulanito para que se ganara menganita. Nunca viste esas tonterías. Jamás, jamás. Jamás, amigo, jamás. Dice, tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor. Y bueno, ya para no hacerte largo el cuento, al final, porque tú puedes, a lo mejor alguien puede llegar a pensar, no sé, quizás Eliú estaba mal, el que estaba bien eran los 3 amigos de Job, al final Dios se regaña a Eliú. En el episodio 38 se aparece Jehová al propio Job. Y Jehová defiende la causa de Eliú. Voy a leerte el capítulo 1 nomás para que te des cuenta que es Dios quien lo está confrontando. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿te das cuenta? A partir del episodio 38, el propio Dios confronta a Job. Y mira la conclusión en la que llega en Job 48, la que llega lo que le dice Dios a Jehová. Dios le dice aquí a Job, mira, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Y es las mismas palabras que Dios está diciendo a través de mí. ¿Te vas a justificar tú para condenarme a mí? Qué interesante que Dios está defendiendo su causa. Dios le está diciendo a Job, oye, ¿por qué me estás condenando a mí y te estás justificando a ti? Si tú fuiste el que cometió todos esos pecados que te trajeron todo eso malo. Ya el propio Dios, o sea, si ya no le crees a este versículo, que todo lo que te venía diciendo atrás es de que fueron errores de Job, ya no sé a quién más le puedes creer, ¿no? Y finalmente en Job 42, aquí termina ya la historia, y vamos a leer a partir del versículo 3, dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía.
Qué bonito que Job al final, y eso es una de las virtudes, Job al final reconoció su error. Aquí vemos que él tenía escurecido el entendimiento, hablaba lo que no entendía. ¿Qué cosas hablaba? Pues todo lo que leímos en un principio, de que Jehová dio, Jehová quitó, hazme entender, que todas las justificaciones que Job se daba, él dijo, él reconoció, yo hablaba lo que no entendía. Así como muchos hoy hablan y hablan de que Dios manda males, de que Dios es un ser amoroso y que al final te castiga con los malos y pecas. Hay una confusión enorme aquí, y es donde quería argumentar que Jesús, ¿de dónde sacó Jesús que Dios no manda males? Pues simplemente de seguro terminó de leer el libro de Job. Yo creo de todo corazón que simplemente terminó de leer el libro de Job y se dio cuenta que no fue Dios el que mandaba los males, sino que el libro de Job se trata de justificar a Dios. O sea, es todo lo contrario a lo que normalmente se ha estado enseñando, es todo lo contrario a lo que normalmente se cree. Entonces, por eso Jesús decía con toda seguridad, el que viene a matar y destruir es el otro. Y yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Y tal es así, mira, que en el versículo 6 vamos a ir leyendo, Job arrepentido dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y espero que mi estimado espectador, espero que usted que haya visto este video realmente se arrepienta de estar culpando a Dios de todas las cosas que hemos, pues al fin y al cuentas lo hemos culpado. Desde interpretaciones erróneas, que luego lo vamos a ir analizando más adelante, si gustan dejarme en los comentarios qué otras dudas pudieran surgir, pero que hemos culpado a Dios del diluvio, que hemos culpado a Dios de las plagas de Egipto, que hemos culpado a Dios que hace a la gente ciega, una infinidad de cosas que se han culpado a Dios. Entonces Job se arrepintió, me aborrezco, dice, y me arrepiento en polvo y ceniza. Job se arrepintió de culpar a Dios de las cosas malas que le habían sucedido. Y mira cómo, para que te des cuenta por qué decía que los 3 amigos de Job estaban mal, aquí en el versículo 7 dice, mi ira se encendió contra ti. Eso se lo está diciendo Elifaz, uno de los amigos de Job, y tus 2 compañeros, se lo está diciendo Jehová, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora, como mi siervo Job, ¿por qué está diciendo eso Job? Porque Dios ya olvidó para este punto. Mira, Dios es tan bueno que Dios ya olvidó todo lo malo que dijo Job de él. Ya nomás se acuerda de su actitud de arrepentimiento. O sea, le hizo un borrón y cuenta nueva. Y Dios está hablando, Job habló lo recto de mí cuando, a partir de que se arrepintió. Obviamente, lo que dijo antes de Jehová dio, Jehová quitó, no era lo correcto. Lo acabamos de ver que Dios lo confrontó por lo mismo. Entonces aquí mi siervo Job dijo lo correcto de mí cuando ya se arrepintió, cuando ya él reconoció su error. Y luego dice en el versículo 8 al final, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job, lo vuelve a enfatizar. Y en el versículo 9 dice, Jehová aceptó la oración de Job. Finalmente los amigos de Job también se arrepienten de la actitud, van con Job. Job hace una oración por ellos, hace un holocausto por ellos. Y en los últimos versículos vemos cómo Dios restituye todo lo que Job, todo lo que el diablo le había quitado por puertas que él había abierto, por todas esas puertas que ya analizamos. Así que amigos míos, este fue el caso de Job. El libro de Job, como dije, simplemente era llegar al final del libro y era analizar que no es Dios el que manda los males, no fue Dios el que le entregó la vida de Job a Satanás, no fue Dios el que le permitió que le vinieran todas esas catástrofes para enseñarle algo en la vida. Solamente era terminar de leer el libro y entender qué es lo que había pasado. Dios es bueno, amigos. Esto fue Job, un personaje malinterpretado. Gracias y paz. Si eres de los que han llegado hasta aquí, solamente quiero darte las gracias y recordarte que seguir y compartir este video ungirá más tu vida. También deseo comentarte que me dedico a la ilustración digital.
Soy autor de cómics y tengo un canal secundario donde hablo de mangas, webcómics e ilustraciones. Te deseo un excelente día, tu buen amigo Parcival, gracia y paz.